Bien, entonces comenzaremos con nuestro primer bloque. Vamos a hablarles sobre la ley de ascenso automático. Esta sí se aprobó en el Congreso, fue enviada hacia el Ejecutivo. El Ejecutivo la observó, regresó hacia el Congreso para que pueda hacer las modificaciones hacia la ley. Sin embargo, el Congreso no vio por conveniente hacer modificación alguna y la volvió a emitir ya por insistencia. Y como tal sale publicada en el diario El Peruano. Y para esto la producción ha elaborado un video para que podamos ver qué es lo que ha sucedido en todo este tiempo. Entonces vamos con el video sobre la ley de ascenso automático. El Ejecutivo presentó la demanda ante el Tribunal Constitucional para la revisión de la ley que asciende y nombra automáticamente al personal de salud, la cual generaría costos de más de 2.400 millones de soles al Estado. Esto luego que el Congreso aprobara el dictamen que autoriza la progresión en la carrera médica y de los profesionales de salud no médicos, mediante el proceso de ascenso automático excepcional por años de servicio en el marco de sus respectivas carreras, por lo cual ya no será necesario que realicen un examen para acceder a dicho ascenso. Del mismo modo, la ley también permite el cambio de línea de carrera, el nombramiento y cambio a plazo indeterminado de los profesionales de la salud. Cabe resaltar que esta ley inicialmente fue observada por el Ejecutivo en el mes de julio, razón por la cual dicha autógrafa fue devuelta al Parlamento. Sin embargo, el 24 de agosto el Congreso decidió aprobar dicha norma por insistencia. A pesar de que se busca con esta ley brindarles mejores condiciones laborales a los trabajadores, no se está teniendo en cuenta la repercusión económica que generará, más aún en época de crisis económica por la pandemia. Es por esa razón que la presidenta de Salud, Fiorella Molinelli, cuestionó dicha ley. Recordemos que Salud vive de los recursos de los asegurados y no del Tesoro Público. El Congreso de la República está cargando el peso económico de esta decisión en los asegurados. Esta medida aprobada de manera apresurada, tomada entre gallos y medianoche, golpeará la salud de 11,5 millones de peruanos. Respecto al nombramiento automático del personal de salud, el Ejecutivo cuestionó que la medida aprobada es contraria a la Ley número 28175, Ley Marco del Empleo Público y el Decreto Legislativo número 1023, el cual crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. En ese sentido, la norma en cuestión dispondría de los concursos públicos para el nombramiento del personal y también de los parámetros de la meritocracia, la cual rige en nuestro sistema laboral. Otra cuestión que pone en jaque la meritocracia del país, según lo observado por el Ejecutivo, es el proceso de ascenso al personal de salud solo con años de servicios. Por otro lado, en la norma también dispone la contratación de locadores de servicios bajo el régimen CAS, esto con el fin, según la sustentación del Congreso, de brindar estabilidad laboral a miles de trabajadores de la salud contratados por terceros u otras modalidades. Sin embargo, esta medida deviene en innecesaria, ya que el gobierno vendría implementando diversos concursos públicos para acceder a plazas CAS en el marco de la emergencia sanitaria. Asimismo, sustentó el Ejecutivo que replantear el cambio de plazo determinado a plazo indefinido en el contrato laboral del personal de salud es una clara vulneración a la ley del servicio civil. Finalmente concluye que la norma contraviene diversas disposiciones relacionadas con el ingreso a la función pública y disposiciones respecto al manejo presupuestal del Estado. Esto último hace referencia al artículo 79 de la Constitución. Sumado a ello, también se precisa que la norma carece de precisión y estudio técnico, ya que no hay detrás de ello un estudio de costo-beneficio ni del financiamiento del mismo para su aplicación. Bien, entonces continuamos con el programa. Estamos hablando de la ley 31039, publicada el 26 de agosto de 2020, es decir, la aplicación a partir del día siguiente. Entonces lo que vamos a hacer en un primer momento es desmenuzar la norma, entender a qué se refiere cada concepto, cada idea y a quiénes está dirigida. Por ejemplo, según esta ley, ¿no? Bueno, es ley que regula los procesos de ascenso automático en el escalafón, el cambio de grupo ocupacional, cambio de línea de carrera, el nombramiento y cambio a plazo indeterminado de los profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y personal administrativo de la salud. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la norma? Esto lo tenemos en el artículo 2, que nos dice:
la presente ley se aplicará al personal que labora en el Ministerio de Salud. Ok, entonces tenemos que es MINSA, luego dice sus organismos públicos, gobiernos regionales. Ahora se refiere a gobiernos regionales porque efectivamente en provincia los gobiernos regionales son quienes administran los hospitales del MINSA, por ello es que se incluyen de esta manera, y luego dice y es salud. Ok, entonces ese es el ámbito de aplicación que tenemos. Vamos a ir viendo. ¿A qué se refiere con ascenso automático? Por ejemplo, yo vi unos videos de Rosa María Palacios donde ella criticaba esta ley porque decía, entonces van a ascender a cualquier persona sin ser evaluada porque es automático. ¿Y dónde queda la meritocracia? Claro, este país es así, para que ascienda cualquier hijo del vecino y no importa si es un profesional calificado o no. Ese es el enfoque que tuvo Rosa María Palacios porque ella no litiga, no conoce del derecho en este tema del sector salud, o por lo menos no la hemos visto en defensa de profesionales de la salud o hospitales o clínicas, etc. Pero ¿a qué se refiere este ascenso automático? ¿Por qué es que no es real lo que ella menciona con el tema de meritocracia? Lo que sucede es que según la ley 276, que es la ley que va a regular a los trabajadores del sector público, al Estado, ellos tendrían que ascender cada cierto tiempo en el nivel profesional que tienen. Los profesionales de la salud van a pasar, por ejemplo, 5 años, hablemos de salud. Okay, un profesional ingresa, un médico, un tecnólogo médico, una enfermera, bueno, diferentes carreras, psicólogas, trabajadoras sociales, ingresan al Seguro Social. Pasan 5 años y automáticamente suben al siguiente nivel. Y así van ascendiendo nivel tras nivel que les ofrece un mejor sueldo. Y eso es de manera automática, es así en el Seguro Social. Su normativa ya está así estructurada. Y por la antigüedad van adquiriendo un mejor nivel y un mejor sueldo. Sin embargo, en el MINSA, que es con la ley 276, sector público, se supone que según la ley 276 también tendría que haberse dado estos cambios de nivel cada cierto tiempo. Pero en el caso del MINSA, el profesional que quiera seguir ascendiendo tenía que postular a otra plaza. ¿Por qué? Porque es un tema netamente administrativo. En el salud, por ejemplo, imaginemos que Macy tú postulas, ingresas a salud. Tú tienes una plaza, si fuese 728 o 276, y es una plaza que tiene un código. Y tú cuando vas subiendo en tu nivel profesional por la antigüedad, tú sigues con tu código, porque sigues con tu plaza. Esa plaza continúas hasta el día en que te retires de la institución. Y esa plaza va subiendo y va creciendo. Eso es salud. En el MINSA no funciona así. Administrativamente, si postulases, por ejemplo, al MINSA, ingresas a una plaza que tiene un código. Pero luego cuando ya pasaron los 5 años y tú quieres subir de nivel, tienes que postular a otra plaza que tiene otro código y ese código le autoriza a tener un presupuesto mayor. Y así cuando pasen otros 5 años, otra vez tendrás que postular a otra plaza para que puedas seguir desarrollándote en la institución. Entonces, ese desbarajuste es injusto, ¿no? Porque puedes ver, oye, si estás en el Seguro Social, subes automáticamente. Pero si estás en el MINSA, no. Tienes que esperarte a que haya la convocatoria, que estén las plazas presupuestadas y autorizadas por el MEF, finalmente, por el Ministerio de Economía y Finanzas, que figuren en el CAP, en el PAP de la institución, en el cuadro de asignación de personal. Si no, esas plazas no existen. Entonces, ¿cuál es el problema? Los profesionales perfectamente pueden postular, o técnicos asistenciales, todos los que trabajan en el MINSA. Pero el problema es que estas plazas, para que ellos puedan postular, hace muchos años no están. Hace muchos años el MEF no las autoriza, y si autoriza muy pocas, entonces muy pocas personas pueden ascender. Esa es la diferencia. O sea, no es un tema como Rosa María Palacios lo veía, ¿no? Que dónde queda la meritocracia y bla, bla, bla. No tiene nada que ver. Aquí el problema está que han pasado muchos años en los cuales no han habido estos ascensos. Por ello es que a fin de recuperar todo ese tiempo perdido, el enfoque es ahora de ascenso automático, ¿no? Y entendiendo también que son profesionales de la salud, que hoy en día ante la pandemia del COVID, pues son los que están dando la cara, son los que lamentablemente muchos de sus profesionales, muchos de los colegas de médicos, tecnólogos, médicos, enfermeras y todas las profesiones han fallecido en la lucha contra el COVID, mientras que otros jóvenes irresponsables se van a bailar, se van a tomar, se contagian a sus familias,
En cambio, la otra cara de la moneda es que estos profesionales que han estudiado en la universidad, se han preparado, los técnicos que han estudiado también en sus institutos, están dando la cara y están pues tratando de luchar y salvar la vida a todos, seas una persona responsable o no, porque al fin y al cabo, o sea, todos merecen la atención, pero seamos muy conscientes con eso. Entonces, esta ley de ascenso automático se refiere a eso, para que pueda quedar mucho más claro el panorama. ¿Y a qué se refiere cuando nos hablan de cambio de línea de carrera? A ver, me dice si podríamos explicar, porque a veces nos han pedido eso para que podamos hacer escritos, ¿no? Para apoyar. Sí, en realidad el estudio jurídico ha recibido varias solicitudes de profesionales de la salud solicitándonos el cambio de grupo ocupacional, ya que se encuentran laborando como técnicos pese a que ya cuentan con un título profesional que los respalda para dicho cambio. Entonces, estos profesionales de la salud desean hacer ese tipo de cambio de grupo ocupacional para que así puedan mejorar su nivel de vida y sobre todo profesionalmente y puedan ascender a posterior. Así es, efectivamente, gracias Medicita, como nos señala, hay quienes han comenzado trabajando en el MINSA o en salud como técnicos, como una labor auxiliar, y que luego dijeron ellos, bueno, no quiero seguir creciendo profesionalmente. Entonces se pusieron a estudiar en una universidad, convalidaron estudios de los institutos que tienen, y etcétera. Al final se superaron académicamente, egresaron de una universidad, sacaron el título, se colegiaron, hicieron su serum y están ya en el mercado laboral. Sin embargo, ellos siguen en una plaza de técnicos, entonces tienen un sueldo menor, pero en la práctica muchos de ellos ya vienen ejerciendo como si fueran una plaza de profesional de la salud. Eso lo pudimos ver, por ejemplo, cuando viajamos a Cusco. Antes de esta pandemia hubo un congreso nacional de tecnólogos médicos y pudimos ir a un hospital del MINSA que está ahí en Cusco. Bueno, es un hospital provisional porque entiendo que estaban haciendo modificaciones en la estructura, pero cuando llegué a ese hospital era en un cerro y que todo era prefabricado, o sea, sí era bastante desordenado, ¿no? Y estando en Cusco, que es un lugar turístico y que hay un montón de afluencia de turistas internacionales, nacionales, pero bueno. El tema es que llegamos y había un gran grupo de profesionales tecnólogos médicos que comenzaron como técnicos, pero luego estudiaron y estaban esperando que se aperturen las plazas para que ellos puedan postular para el cambio de grupo ocupacional y puedan trabajar ya como profesionales de la salud con un sueldo mayor. Sin embargo, como mencionábamos desde el principio del programa, no habían plazas disponibles y ellos seguían como técnicos y como técnicas. Pero en la práctica les hacían que cumplan las labores de tecnólogo médico. Es decir, haces algo por lo que deberían de pagarte más, pero no lo hacen. Sobre eso hay un principio que tendría que aplicarse, que es primacía de la realidad. Messi, si podrías explicarle a nuestros seguidores qué es el principio de primacía de la realidad. Consiste en que un trabajador realiza labores que no netamente son de su encargadura, de su cargo, ¿no? O sea, realiza labores extras que no le corresponden y realiza las labores de otro profesional. Sí, y la primacía de la realidad la vamos a aplicar en diferentes escenarios del derecho laboral, porque para el derecho lo que vale es lo que estás realmente haciendo, ¿no? Más allá del contrato que hayas firmado, más allá de lo que aparenten en documentos el empleador lo que desea aparentar. O sea, va a primar lo que estás haciendo realmente. Y estos tecnólogos que estaban en plaza de técnicos y querían que se les reconozca lo que están haciendo realmente, sin embargo no lo hacían. Entonces, esta ley prácticamente lo que está haciendo es eso, o sea, estamos haciendo un poco de primacía de la realidad y reconociendo lo que les corresponde, porque en la práctica muchos de ellos sí están afrontando el tema del COVID en áreas de laboratorio, en terapia física para temas de la especialidad de cardiorrespiratorio, entre otros. Entonces, hay muchos esbozos que son reales, que eran necesarios en esta ley. Sin embargo, hay un problema grande con el tema del financiamiento, ¿no? Que es lo que se estaba hablando y que también vamos a ahondar con el proyecto de ley de los fondos de ONP. Los requisitos que piden para hacer el cambio de grupo ocupacional o cambio de línea de carrera es que tengas el título y tengas el serum.
Yo creo que aquí la norma se olvidó de algo. Debió de haber pedido título respectivo, serum, pero también debió haber pedido la colegiatura. Y no lo hace. La norma no te habla de la colegiatura. Es decir, si alguien quiere evadir a su colegio profesional, esta norma lo permite. Pero ojo, lo permite mientras no esté fiscalizado. Si el colegio profesional, el colegio médico, el colegio psicólogo, de tecnólogos médicos, se percata de que hay alguien accediendo a labores como si fuera profesional cuando no se ha colegiado, lógicamente podrá ser sancionado. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Sobre esta ley, una de las preguntas que se hacían es, ¿se aplica tanto a Salud como al MINSA? Porque como dijimos, en el artículo 2, ámbito de aplicación, dice que supuestamente sí, pero cuando ahondamos en el articulado y en la forma de redacción, cuando habla del cambio de grupo ocupacional y cuando habla del ascenso automático, como mencionábamos, este ascenso automático no existe en Salud, se está buscando que se aplique en el MINSA, porque ya Salud lo tiene, porque ya es una realidad. Entonces, aquí vamos a poder ver que la propia norma nos dice que esto está dirigido a los trabajadores que se rigen bajo el decreto legislativo 1153. Aquí está. Autorización de cambio de grupo ocupacional. Y nos habla que es para comprendidos en el numeral 3.2 del artículo 3 del decreto legislativo 1153. Este decreto legislativo 1153, Macy, es el decreto que se refiere a los trabajadores del sector público, pero trabajadores del MINSA. Y ese propio decreto legislativo 1153 va a mencionar también dentro de su propio articulado, en el artículo 3, que no se refiere a Salud, deja de lado a los trabajadores de Salud. Es decir, si yo reviso la redacción de esta ley 31039, cuando hablan del cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera, literalmente me estaría diciendo que está dirigido solo al MINSA, solo a gobiernos regionales que administran hospitales del MINSA, pero no se refiere a Salud. Ese es el problema de la redacción. Yo he visto que hay muchas personas en Salud que piensan o creen que esto se aplica hacia ellos. Sin embargo, de la redacción, de la forma en que está redactado, yo veo que todo está dirigido hacia el MINSA, lamentablemente. Entonces, ahí se debió haber tenido mucho más cuidado con la redacción que se estaba haciendo. Yo participé en una reunión justamente en el Congreso, me invitó el sindicato de enfermeras, INES, para poder ver este tema. Entonces yo al revisar dije, oye, pero eso está dirigido netamente al MINSA. Sin embargo, ya para ese momento este proyecto ya estaba dado, ya estaba aprobado, ya no había cómo reclamarlo, ¿no? Eso fue lo malo. Sin embargo, lo que sí está para Salud es la modificación de la ley 30555. Esta ley se refiere al pase automático de los trabajadores CAS que tienen más de 2 años en la institución, en el Seguro Social, a ser trabajadores estables, a ser trabajadores del régimen 728, que estén en planilla y se les pague todos los derechos y beneficios laborales. Esta sí es la parte que le corresponde a Salud. Con respecto a lo que venimos hablando, cabe precisar que todas las leyes para que se puedan aplicar requieren de un reglamento, ¿no? Porque el reglamento nos va a decir cómo se aplica, qué plazos existen, y la parte que hablamos relacionada hacia el cambio de grupo ocupacional, accesos automáticos, aún no tiene reglamento, eso va a demorar. Tal vez el Ejecutivo lo demore mucho más de lo que requiera porque está buscando la inconstitucionalidad de esta ley. Y en cuanto a la aplicación hacia Salud de esta modificación a la ley 30555, esa sí no va a requerir reglamento porque ya existe reglamento. Ese reglamento solo se tiene que adecuar a actualizar los datos y las listas de los trabajadores que van a poder pasar a ser 728. Con respecto a estas normas, una de las preguntas que más se hacen las personas que están detrás de estos temas en salud es, ¿estaremos ante una norma inconstitucional o no? A ver, Macy, tú más o menos ¿cómo has visto el panorama? ¿Qué has podido revisar de las opiniones generales? Bueno, en realidad hay un presupuesto, ¿no?, que tiene el Estado. Entonces se está limitando ese presupuesto para poder declarar viable
este proyecto. Entonces, como el Ejecutivo ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional, indicando de que no es viable por el presupuesto sobre todo, es por ello que tenemos que tener en conocimiento de que el gobierno tiene que establecer el presupuesto anual que tiene con respecto a las áreas respectivas de salud y las áreas del Estado. Entonces, por el momento pensamos, ¿no?, que no es viable que se declare este tipo de cambios por el tema del presupuesto. Cierto. Efectivamente, lo que Messi nos dice es verdad, porque el artículo 79 de la Constitución Política nos va a decir que el Congreso, o sea, los representantes del Congreso no tienen iniciativa ni gestión de gasto público, no pueden ellos generar gasto público, están limitados. Y esto lo que ha hecho es obligar al MEF que tenga que dar el presupuesto para las plazas que puedan tener un mayor sueldo, y eso lamentablemente lo prohíbe la Constitución Política. No estoy diciendo que entonces es una ley injusta, no, me parece que es una ley justa porque reconoce a aquellos profesionales que han esperado mucho tiempo sin que puedan ascender, reconoce a aquellos profesionales que tengan que cambiar de línea de carrera cuando hace muchos años no se le da la oportunidad de hacerlo. O sea, la ley es justa en cuanto a la intención que tiene, pero el Congreso comete el error de irse contra normas de la Constitución Política. Es como podríamos decir, hago una norma populista, hago una norma que va a tener aceptación del pueblo porque sabe que le conviene, pero no me importa cómo lo hago, y sabiendo que puede ser inconstitucional, lo lanzo. O sea, al final, ¿qué va a decir el pueblo? El Ejecutivo tiene la culpa, el Ejecutivo es injusto, el Tribunal Constitucional son abusivos. Pero no es así. Lo que pasa es que el mismo Congreso, que tiene asesores legales, asesores que conocen del derecho constitucional, debieron de haber advertido este error y no lo han hecho. Y efectivamente, el dar un presupuesto del erario nacional va a contradecir el artículo 79 de la Constitución Política y pone en riesgo entonces la constitucionalidad de esta ley. Sin embargo, debemos dejar en claro que, tal como Messi ha mencionado, eso es en cuanto al fondo público, en cuanto al erario nacional, es decir, la parte que se refiere a aplicación del MINSA es la que estaría comprometida con cierta inconstitucionalidad. Sin embargo, la parte de salud de la ley, modificación de la ley 3555, no tendría ese problema. ¿Por qué? Porque salud tiene un fondo privado, no es parte del erario nacional. Salud es un órgano híbrido, mixto, es como que tiene su propia administración económica. No viene del erario, viene de lo que se descuenta a los trabajadores del sector público-privado y esta va al seguro social. Entonces, ahí no existe esta contradicción con el artículo 79 de la Constitución Política. Por ello, en cuanto a la aplicación de la ley 3555, pase de los trabajadores CAS a 728, ahí no habría este argumento de inconstitucionalidad que el Estado ha pretendido aplicar. Tendría que deslindar que la primera parte sí tendría problemas con la redacción que tuvo, pero la segunda, dirigida a salud, no lo tiene. Es una norma que está adecuada porque no es parte del erario nacional. Bien, entonces creo que ahí ha quedado más claro el panorama de lo que estamos viendo. Como les decía, a modo de reflexión, o sea, el Congreso tendría que ver de que efectivamente son nuestros representantes, pero no pueden buscar populismo yéndose en contra de la norma jurídica. Volvemos a decir, o sea, los fines de esta ley nos parecen justas porque son profesionales de la salud, pero la forma que ha seguido el Congreso no es la adecuada jurídicamente, es algo lamentable. Tendrían que darse otra fórmula para poder hacer ese tipo de cambios de grupo ocupacional, de accesos automáticos, que lamentablemente ya se ha presentado la acción de inconstitucionalidad. El doctor Huertas, que es el procurador del Ministerio de Justicia, ya ha presentado la acción de inconstitucionalidad y bueno, esperemos a ver. Ahora, sobre esta ley 3555, cuando salió hace aproximadamente 3 años, nosotros estábamos asesorando a los sindicatos del sector salud y justamente vimos
que cuando se consiguió la ley, después de muchas marchas y muchos reclamos, salió el Colegio de Abogados de Arequipa a decir es inconstitucional, yo voy a demandar. Pero ¿cuál era el argumento? No era un argumento hacia los fondos económicos, era un argumento porque decía, no, pues si le dan al seguro social es como que le estés dando solo a un sector, no le estás dando a los demás. ¿Y qué queda? ¿Qué pasa con el MINSA? ¿Qué pasa con los ministerios? ¿Qué pasa con todo el otro sector del Estado? Sin embargo, ese argumento del Colegio de Arequipa también era muy débil. ¿Por qué? Porque se refería a que, ok, como no me das, no nos das a todos los demás, tampoco a ellos. No, era como el perro del hortelano, o sea, no come ni deja comer. Entonces era tan absurdo el argumento que el Colegio de Abogados de Arequipa al final no hizo nada, porque era muy escandaloso. Y la norma quedó, nadie la impugnó. Ahora, he escuchado a algunos abogados decir, pero entonces ya se consintió, pues ya nadie va a plantear la inconstitucionalidad tampoco de la 30555. Sin embargo, ojo, que no existe ese tema de que ya se consintió o que ya es una costumbre, porque la propia Constitución Política establece que puedes buscar la inconstitucionalidad de las leyes dentro de un periodo de 5 años. Es decir, aún estaría latente si el Ejecutivo desease molestar a estas normas o molestar al sector salud. No creo que lo haga, no es el momento para este tipo de actitudes. Bien, entonces, hasta ahí es el tema de esta ley 31039